Muy buenos días, queridos hermanos y amigos que me ven por las redes sociales. Que el Señor me los colme de paz y de bendiciones en sus hogares en esta linda mañana. Quiero compartir con ustedes en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 1 al 15. Vamos a estar leyendo allí y que sea Dios que nos hable por medio de sus escrituras. Es necesario que aprendamos que a Dios hay que honrarle, y la manera de honrarle es, como dicen las escrituras, buscar, escudriñar, porque en ella os parece que tenéis la vida eterna. Entonces hay que buscar, hay que honrar al Padre, y una de las cosas de honrar al Padre es hacer su voluntad y darle el conocimiento a aquellos que por centenares de miles de años han estado este, sin el conocimiento necesario para que ellos puedan ser salvos. Y eso significa que cuando nosotros nos acercamos al Señor, el Señor se acerca a nosotros. ¿Sabe? Es importante que podamos darle a nuestros prójimos el conocimiento para que ellos entiendan en dónde está la verdad y dónde está el error. Y es importante que entendamos que la voluntad de Dios es esta, que podamos predicar su palabra y podamos darle el conocimiento a aquellos que no lo tienen para que ellos puedan salir adelante, ¿sabe? Y ellos puedan también ser bendecidos con la bendición del Padre, porque estamos viendo que la palabra se nos está siendo revelada como la escribieron los ángeles, y es necesario que lo entendamos. En esta mañana vamos a estar orando y que sea Dios que nos guíe por toda verdad y toda justicia, porque es Él el que va delante de nosotros. Vamos a orar. Padre amantísimo, Dios de Abraham, de Isaac, Dios de Jacob, en esta hora, Padre amado, te pido perdón por los pecados que he cometido en el nombre poderoso de Jesús. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos, Señor, de todo mal. Amén. Querido hermano, vamos a estar leyendo bajo la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Estaré pues firme en la libertades con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujeto al yugo de la esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovecha Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley de Cristo. Os desligasteis los que por la ley os justificó, de la gracia estáis caído, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corréis bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la ley, a las verdades? Esta persuasión no procede de aquel que os llamó. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío
respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otra modo mal de que os perturba, llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, porque padezco persecución todavía, en tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que se perturban, porque vosotros, hermanos, a libertades fuimos llamados, solamente que no uséis las libertades como ocasión para la carne, sino servir por amor los unos a los otros, porque toda la ley es esta sola palabra, se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os moldéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consuma unos a otros. Bueno, queridos hermanos, aquí Pablo nos está haciendo referencia nuevamente lo que ya veníamos hablando de la carne. Nosotros vivimos en un cuerpo terrenal, o sea, el espíritu está en un cuerpo terrenal. Por lo tanto, en Cristo nosotros, la ley, cuando entra la ley, hace morir el pecado, hace morir el cuerpo. Porque estamos comiendo de la palabra, pero como ya no estamos cumpliendo la ley, sino que estamos en Cristo, estamos muertos al mundo y vivimos para Cristo. ¿Por qué? Porque estamos en un cuerpo terrenal. Por lo tanto, ni sangre ni carne heredarán el reino de los cielos. Segundo, nosotros, mientras que estemos en este cuerpo terrenal, tenemos que buscar lo espiritual, porque este cuerpo es pecaminoso. Por lo tanto, debemos de centrarnos en buscar lo espiritual, para que esta carne esté muerta al mundo, pero viva en Cristo Jesús. Ya que porque nosotros necesitamos ser espirituales, ya no conforme a la circuncisión. ¿Por qué? Porque la circuncisión era la ley en la carne. Estaban esperando la ley que vendría en la carne, que era nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, la ley es la que los hizo morir al pecado, pero ahora viven en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús es el que nos justifica delante de Dios, porque Él es la ley viviente. Nosotros le servimos a Cristo. Por lo tanto, ya no estamos bajo la ley. No tenemos que cumplir la ley, porque bien lo dice,
que amarás a tu prójimo como a ti mismo, allí se cumple toda la ley, porque le estamos sirviendo a Dios de corazón. Sabe, que podamos entregar su palabra, que podamos entender que es en Él, por Él y para Él que vivimos. Queridos hermanos, es necesario que entendamos esa parte. Sabe, que ya no vivimos conforme a los rudimentos de esta carne. Sabe, porque este cuerpo es pecaminoso por ley. Pero cuando nosotros ponemos esta carne sujeta al espíritu, esta carne, por eso es que cuando este, el apóstol Pablo hace referencia de que más no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y es necesario que entendamos esa parte, porque al estar muerto a los deseos de esta carne, estamos presentes en Cristo, porque es allí donde el Señor nos hace referencia, que vivamos en Él, por Él y para Él. La circuncisión es la ley en el cuerpo. Ellos se circuncidaban el prepucio para hacer conforme a las escrituras, pero tenían que cumplirlas. Pero cuando Cristo vino al mundo, Él nos hizo libres de la esclavitud del pecado, porque estábamos bajo maldición. ¿Por qué? Porque estábamos cumpliendo la ley. Y eso fue lo que vino Cristo a quitar. Porque cuando la ley se muestra al mundo, que es nuestro Señor Jesucristo, ya la circuncisión tiene que ser de corazón. O sea, ya no la cargamos en el prepucio. ¿Por qué? Porque ya Él la abolió, sino que circuncidemos nuestro corazón, porque allí es donde mora el Espíritu Santo de Dios viviente. Es necesario que entendamos que es en Él, por Él y para Él que vivimos. Y si nosotros estamos en Cristo, estamos vivos. Pero aquellos que no creen en Cristo y se apartan, ¿sabe? Ellos duermen, pero cuando ellos sean levantados, vendrán para juzgarlo, para muerte, para la segunda muerte. ¿Sabe? Una de las cosas que nosotros tenemos que entender, que dice las escrituras: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie vendrá al Padre si no es por mí. Por lo tanto, el que justifica es nuestro Señor Jesucristo, y a Él hay que honrarle. Por lo tanto, ya no podemos vivir conforme a la circuncisión, porque le somos piedra de tropiezo a aquellos que quieren vivir por el Espíritu. ¿Sabe? Porque si tú tienes la circuncisión en tu cuerpo y no cumples la palabra, quiere decir que de nada sirve. ¿Por qué? Porque ya nuestro Señor Jesucristo cumplió la palabra. Él caminó conforme a los hombres, vivió en medio de los hombres, pero no cometió pecado. ¿Para qué? Para que todos los pecados de la humanidad fuesen llevados en obediencia a la cruz. ¿Por qué? Porque por un hombre entró el pecado. El pecado entra cuando se cometió la transgresión en el huerto del Edén. Allí murió la inocencia. Lo podemos ver también en Caín y Abel. Caín mató a su hermano Abel, mató la inocencia. ¿Por qué? Porque es necesario que entendamos estos puntos. Cuando ellos cometen el pecado en el huerto del Edén, venía una seguidilla de que ahí cuando también Pablo, que sacaron a Esteban, dice las escrituras que lo arrebataron de las manos de los sacerdotes y lo sacaron y lo apedreaban, y Pablo mismo con sus ojos vio
cuando apedreaban a Esteban. ¿Y qué dijo Esteban? Señor, perdona, no le tomes en cuenta estos pecados. ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ellos estaban matando la inocencia, lo que murió en el huerto del Edén. Por eso es que el hombre perdió la mirada que teníamos hacia Dios. Nosotros en el principio hablábamos con Dios como que si estuviéramos hablando con otra persona. ¿Por qué? Porque el espíritu que estaba en nosotros se comunicaba directamente con el espíritu de Él, pero nuestros ojos carnales lo podían ver. Cuando muere la inocencia, lo podemos ver en el huerto del Edén, lo podemos ver en Caín y Abel, lo podemos ver en Pablo y Esteban, y también lo podemos ver en nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué necesariamente tenía que morir nuestro Señor Jesucristo? Por lo siguiente: Él estaba cargando los pecados de la humanidad. Cuando Eva cometió la transgresión que entró el pecado al mundo, allí ella era virgen. Ella hizo que entrara el conocimiento. Por lo tanto, cuando ella comete pecado, ella es virgen. Por eso es que el primer hombre sale de una mujer virgen. Y el segundo que iba a recoger el pecado de la humanidad tendría que venir igualmente sin manchas, sin pecado. Dice que Él es el pan, dice las escrituras, el pan que descendió del cielo. Él vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Por lo tanto, Él se conmovió de todos aquellos gentiles que no tenían ley, porque su pueblo se acomodó a la ley antigua, que fue la que se le entregó a Moisés en el monte. ¿Sí me entiende? Y cuando Él viene a la tierra, ellos se habían acomodado a esa palabra, pero no se estaban dando de cuenta de que el que tenían de frente era al dueño de la palabra, aquel que había hecho las escrituras. Y lo podemos ver en todas las escrituras donde habla de la ley. Yo soy la ley, yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy, ¿sabe? Yo soy, dice la escritura. Nosotros tenemos que entender que Cristo vino para que nosotros fuésemos, aunque nosotros no lo creamos, nosotros somos esclavos del pecado. Hasta que nosotros no pongamos esta carne en obediencia, no vamos a soltar el pecado. Pero cuando nosotros nos sujetamos a Cristo, ya morimos al pecado y vivimos en Cristo. Ya no podemos andar en esclavitud de este cuerpo pecaminoso. Ya tenemos que caminar conforme a como dicen las escrituras, que obedezcamos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo obedecemos a nuestro Señor Jesucristo? Amando a Dios con todo nuestro corazón y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Es allí se cumple todas las escrituras. Queridos hermanos, Dios nos ha dejado un ejemplo de seguir. Él nos ha liberado de la esclavitud del pecado. Ya no podemos volver a la esclavitud. Ya no podemos andar sirviéndole al pecado. O le servimos al pecado o le servimos a Dios. Pero no podemos andar en dos aguas distintas. Elías lo dijo: servir a Jehová si creen que Él es Dios, o servir a los Baales si creen que Él es Dios. ¿Hasta cuándo vamos a seguir en dos aguas? Y es necesario que nos guiemos por su palabra.
Queridos hermanos, es tiempo de soltar nuestra vida carnal y vengamos a nuestra vida espiritual, porque muchos se están perdiendo por falta de conocimiento y es necesario que volvamos a la palabra. Queridos hermanos, en esta mañana vamos a estar orando y que sea Dios que tome el dominio y el control. Es necesario que muchos nos arrepentamos. El Señor me ha mostrado el corazón de Labrov y es necesario que se arrepienta y le pida perdón a Dios y verá que todas las cosas nos van a ayudar a bien. Dios nos está moldeando, nos está enseñando, porque es necesario que entendamos que Él nos ha creado y nos ha preparado para estos tiempos desde antes de la fundación del mundo. Y volveremos nuevamente a su presencia, pero es necesario ir con un corazón arrepentido delante del Señor. Vamos a estar orando. Que sea Dios que nos guíe. Padre amantísimo, Dios de Abraham, de Isaac, Dios de Jacob, en esta hora te pido perdón por los pecados que he cometido en el nombre poderoso de Jesús. Señor, que tú vayas delante de mí como poderoso gigante, lleva esta palabra por todo pueblo, ciudad y naciones de la tierra. Tú eres Dios, tú eres santo, maravilloso, grande y poderoso. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús, tú eres Dios, tú eres Jehová la roca, y en esta hora te pido que seas tú que vayas delante de nosotros como poderoso gigante. El Señor trata con aquellas personas, Padre amado, que tú has escogido para, Señor, una labor para que, Señor, te honren. Señor, tú eres Dios eterno y tú conoces a tus ovejas. Padre, te alabo, te exalto y te glorifico en el nombre poderoso de Jesús. Te pido, Señor, que seas tú tomando el dominio y el control a aquellas personas, Señor. Tócale su corazón y que ellos entiendan, Padre amado, que primero es la obediencia a ti y después, Padre amado, hacer tu voluntad en el nombre poderoso de Jesús. Que no haya odio en nuestros corazones, que no haya, Señor, ningún tipo de raíz de amargura en nuestras vidas en el nombre poderoso de Jesús. Padre, te pido por cada rey, por cada presidente, por cada gobernante, por cada funcionario de Estado, que seas tú bendiciéndole, guiándole a ellos y a sus familias en el nombre poderoso de Jesús. Señor, que se haga tu voluntad en el nombre maravilloso de Jesús. Padre, en esta hora te pido, Padre amado, por las personas que están enfermas, Padre amado, toca sus mentes y sus corazones, que ellos se alineen a tu verdad para que ellos reciban una palabra de fe, una palabra, Padre amado, de poder. Por tu sangre, por tus llagas hemos sido sanados, curados, limpiados en el nombre de Jesús. Padre, en esta hora también te pido, Padre Santo, por aquellas personas, Padre amado, mis hermanos son, Padre amado, el pueblo de Israel, Padre, porque ellos son nuestros hermanos, somos un solo cuerpo, y te pido, Padre amado, que tú nos unas, Padre amado, para que seamos uno en el Espíritu, Padre, para que el Espíritu Santo haga en nuestras vidas conforme a su voluntad, así como el día del Pentecostés, Padre amado, que descienda el Espíritu Santo como estruendo, Padre amado, y que se oiga en los cielos, Padre amado, el estruendo, y que empiece a repartir lenguas, Padre amado, Señor, y que pueda tú, Padre amado, revelarte a nuestras vidas, que tú nos enseñes, Padre amado, lo que es andar, Padre amado, en el Espíritu,
Señor, y que nuestro corazón, Padre amado, se encienda como una antorcha y que podamos, Señor, glorificarte, exaltarte y honrarte con lenguas angelicales, Padre amado. Señor, y que seas tú honrado, Señor, y que seas tú glorificado en el nombre poderoso de Jesús. Señor, te pido que se haga tu voluntad, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, en esta mañana, que Dios me los bendiga.